Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Maternidad, desde los mitos del pasado a las realidades del presente. Hoy venimos a hablar sobre un tema que literalmente nos toca a todos y a todas, que es la maternidad. ¡Tada! ¿Sabías que la maternidad no es solo una experiencia personal, individual de una persona gestante, sino también un reflejo de cómo las culturas, las tecnologías o las sociedades han evolucionado a lo largo del tiempo? Bien, hoy exploraremos cómo se representaba en el pasado, cómo se vive la maternidad en el presente y hacia dónde podría dirigirse en el futuro. Veremos. Para ello tenemos a dos invitadas de lujo, siempre digo lo mismo, pero es que es real, siempre son de lujo, que nos ayudarán a entender cómo ha evolucionado esta experiencia humana a través del tiempo. Ellas son Meritxell Ferrer Martín y Andrea Ros. Me gustaría que os presentarais. ¿Quién quiere? Empiezo. Venga. Bueno, pues yo actualmente soy profesora de Arqueología Mediterránea de la Universidad Pompeu Fabra y este sería como mi trabajo, ¿no? Y después soy varias cosas también. No solo esto, soy hija, soy madre, soy compañera, soy amiga, tengo 30.000 facetas más. Y en este caso, ahora que me dedico a la arqueología, bueno, ahora, hace más de 20 años que me dedico a la arqueología mediterránea, eh, fue por casualidad y por no. Siempre de pequeña me había encantado todo lo que era el mundo antiguo. Pero es eso que te vas haciendo mayor cuando entras en los estudios secundarios y todo lo que es las humanidades, todo lo que son las cosas de historia, así, siempre te dicen que mejor no lo hagas y que te dediques a una cosa con futuro. Eh, bueno, Cosas con pasado no, por favor. Cosas cosas a con futuro. pasado no, cosas con humanidades no, ves a buscar una carrera que sí que tiene profesión. La suerte que tuve es que al final decidí hacer humanidades y en primero tuve una profesora María Eugenia Obet, que ofreció que si queríamos podíamos ir a excavar y ya está. Me enganché. Fue la Ajá. oportunidad y de aquí ya no lo he dejado y realmente es mi profesión ahora mismo, ¿no? No solo una cosa que me guste, sino hago la profesión. Y en la perspectiva que utilizo también es interesante porque hago arqueología social. Estoy vinculada a un grupo el GRACME, un grupo de arqueología de género y arqueología social de la Universidad Pompeu Fabra y también a Past Women con perspectiva, que es un grupo de arqueólogas de toda España, son unas 30 o 40, de arqueología feminista, ¿no? Pero aquí ya no solo se suma este tema, también se caracteriza sobre todo, al menos en mi caso, por la perspectiva social y la perspectiva de aquellos que no forman parte de la élite, sobre todo de la élite masculina. Y aquí se me cruza toda mi vida, ¿no? Mi familia es proletaria, mi familia es trabajadora y yo soy mujer, ¿no? En estas cosas son como los dos puntos políticos de mi ser que se me están cruzando también en mi propia investigación y la docencia que también hago, ¿no? Es un poco por ahí. Oh, wow. El ser político y ser investigador, Y ¿no? Ajá. si no lo puedes, no se Es puede difícil, es difícil. No, desenganchar. no. Si no se podía antes, tampoco ahora, ¿no? Pero hay más pluralidad de voces, lo cual nos da más puntos de vista. Muchísimas gracias, Meritxell, por tu presentación preciosa y por tu testimonio. Y Andrea. Pues yo soy actriz, lo que pasa es que fui madre, entonces la vida me petó por los aires y al darme cuenta de que nadie me había contado eso, pensé que tenía que buscarlo en los libros, entonces me puse a estudiar y ahí me convertí en divulgadora perinatal, cosa que hago desde hace 7 años. Me dedico a la divulgación en redes, también he escrito 2 libros divulgativos, o sea, como para el gran público. Y bueno, me especialicé en salud mental perinatal porque era como mi obsesión, el bienestar de las madres y entender qué pasa en el cerebro de las mujeres cuando se convierten en madres. Me especialicé también en psicología de la lactancia y dirijo desde hace 4 años al Refugio de las Mares, que es el primer centro de acompañamiento a la maternidad que está en el barrio de Gracia, en Barcelona. Es un centro donde acompañamos emocionalmente a las madres, donde también trabajan un mogollón de personal sanitario que atiende las diversas necesidades y además es el primer coworking que existe en España donde puedes ir a trabajar con tus bebés
sin que haya específicamente una persona al cuidado. Y ahí entra pues mucha cosa del cuidado colectivo, que no me voy a extender aquí, pero bueno, mi lucha es el bienestar de las madres y que las mujeres entiendan que no están solas en esta movida, que hay ciencia detrás de lo que nos pasa y pues desde ahí también me viene la parte política, ¿no? Soy madre de 2 niños y me intento responsabilizar de lo que eso supone, ¿no? De criar a dos futuros hombres sin presión. Yo creo que esa es una gran forma de resumirlo, sin presión. Precioso. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por toda tu labor, pero también por esto, a ambas. ¡Guau! O sea, este para mí es un capitulazo. Yo también soy madre, no sé si eso importa, pero guay. Siempre importa. Siempre importa, eso estoy de acuerdo. Bien, y ahora la pregunta específica. Meritxell, si fueras madre en alguna de las épocas que estudias, ¿qué objeto del pasado crees que habrías necesitado seguro para criar hoy o para criar entonces? ¿O cuál importarías o cuál usarías? Pues la verdad es que no lo sé. Tenemos 30.000 objetos que podrían funcionar. De hecho, antes, y no esto, ¿no? Viniendo para acá, he preguntado a amigas que no son arqueólogas y amigas arqueólogas. He preguntado en el grupo de WhatsApp de Past Women, que ahora ya es público, que tenemos un grupo de WhatsApp. La pregunta ha sido, ¿qué objeto definiría vuestra maternidad aquí o siempre, ¿no? Y las respuestas han sido la risa. Primero, que no teníamos ninguno que nos podría definir, ¿no? Ni ahora, ni... Porque hay 30.000 cosas que podrían estar. Y la otra ha sido las respuestas que se han dado. Desde un chupete... en mi caso, yo he dicho, yo necesito una agenda. Ahora mismo yo lo que hago es de gestora personal de mi hijo y entonces necesito la agenda. Y de transporte, ¿no? Claro, Agendas y es el de esto, transportes. que me vayan... De esto había otra de los mocos. Los mocos son un elemento. Los pañuelos, las mochilas, neveras llenas. Claro, es porque anticonceptivos, porque la maternidad también implica que no quieres ser madre, ¿no? También la Es no una maternidad. de estos de ovulación. Es decir, De todo, ¿eh? claro, es que ¿qué podemos coger para que defina la maternidad? La maternidad es enormemente amplia. Y es todo. Es todo. La categorizamos, ¿no? Como la que la ponemos en un cubito y la apartamos para que sea una cosa de estudio cuando en realidad es transversal a toda la humanidad, amigos. Sin maternidad no habría nadie, por lo que sea. Así que bueno, precioso, me encanta. ¿Y en qué cultura o época te parece especialmente interesante, a ti personalmente, por supuesto, la maternidad? ¿En qué dices, hostia, me encantaría aquí? Eso tampoco no se puede decir, porque tienes un Está sesgo. feo. No, claro, tienes un sesgo. Yo me dedico a arqueologías mediterráneas. Es como. Y de hecho, tendría en este caso, me dedico sobre todo a lo que sería la sociedad fenicia. También trabajo la del hierro mediterráneo en ámbito indígena. Pero realmente es que no puedes. Sí que te puedes aproximar, pero no es lo mismo cuando tú tienes unos elementos que van más allá. Si no tenemos objetos, podemos trabajarlo a partir de lo que sería la bioarqueología. Tenemos los restos que quedan, ¿no? A nivel osteológico, a nivel ADN, tenemos estos elementos, o incluso a nivel de isótopos, ¿no? Podemos determinar algunos elementos vinculados a la maternidad. Pero a nivel de objetos determinantes es muy difícil. En cambio, por eso, si tuviera que elegir dentro de los 2 ámbitos que me muevo, me voy al fenicio. Justamente porque tenemos fuentes secundarias, no directas, pero fuentes secundarias que de algo podemos rascar, tenemos iconografías que nos pueden representar, tenemos iconografías con todas las fases del embarazo, representaciones del parto. Tenemos estos, claro, poquito. Da más gustillo que Da más ir gustillo. Si me tengo. No es por decir. No es porque me interese más, porque haya más. Porque es el concepto y la práctica al final la tienes en todos los sitios, será interesante. Es por facilidad y por dónde puedes aproximarte un poco más, ¿no? Comprendo, y un punto muy arqueológico, de hecho, a mí como arqueóloga me da gusto donde puedo rascar. Donde puedo rascar, lo otro... Lo otro es genial, pero si no hay... Perfecto, muchas gracias. Muy interesante, me vienen preguntas a mí y luego te hago preguntas. Podéis haceroslas, también. ¿Te puedo hacer una pregunta rápida? Puedes hacerlo. O sea, cuando tú te encuentras en una sociedad, esto que dice representaciones de partos y tal, si tú lo encuentras, ¿esto es una señal de que eso abundaba? No. No, ¿no? No.
Hay O sea, puedes pocas. haber encontrado una cosa... Hay muy pocas en ámbito, de hecho hay muy pocas. Tienes más en el bronce, por ejemplo, en ámbito chipriota. Tienes representaciones de partos, lo que sería el bronce, que es en el segundo milenio, justo antes, pero después, donde yo ya trabajo, que es primer milenio, hay muy pocas, que estas serían, y las tienes en las que yo he visto ahora, de lo que estoy trabajando, en Levante tienes algunas, pero poquitas, ¿eh? Y luego también tienes algunas chipriotas, y además son partos distintos. Espera, ahora sí que no adelantemos acontecimientos porque esto es Sí. la parte 1. No, pero es bien, aquí vamos caldeando el ambiente. Bien, Andrea, pasemos. Tú que ayudas a madres actuales, ¿cuál es el mejor truco de madre que has aprendido y que alguna mujer del pasado también podría haber agradecido? Pues yo creo que es al revés, o sea que es un truco que yo creo que tenían las de antes y nosotras no la estamos entendiendo, que es estar juntas. Estar con más pavas. Cuando estás con más tías, de repente no necesitas libros de crianza, no necesitas el móvil con post de Instagram, no necesitas nada. Entonces yo te diría que es un truco que estoy descubriendo que funciona el 100% de las veces, pero que yo creo que eso antes ya lo tenían, que es algo que hemos perdido, ¿no? Pero sí, sin duda, estar con otras mujeres durante el proceso de maternidad es lo que garantiza que sea una experiencia lo más placentera posible y que los problemas que haya se solucionen, ¿no? Es que criar juntos tiene más sentido. Es que esa es la única forma en la que tiene sentido. Yo individualmente lo estoy viendo. Ahora en Suecia es muy bonito, pero sí que pasan muchas horas sola en una casa, sola o solos, pero solo el núcleo familiar. Y ostras, dices, cuando hay más gente o así, espera que aquí hay algo interesante. Bien, vamos a abordar el pasado y vamos ahora a retroceder en el tiempo, Mary Chey, y te voy a empezar a preguntar sobre esta temática. ¿Cómo representaban las culturas antiguas del Mediterráneo la maternidad? ¿Y qué papel jugaban figuras como diosas madre o símbolos de fertilidad? Vale. Quizá podemos dividirlo en dos preguntas. No, son dos preguntas. Pues es que tira. serían dos... Son 2 horas cada una. Son dos respuestas, de hecho. Por un lado tienes lo que serían las representaciones de diosas madres o elementos de la fertilidad, y esos no los puedes vincular directamente con la maternidad, es con el concepto de fertilidad. Y en este caso, yo entrarías a una fertilidad vegetal, una fertilidad de los animales y también de los humanos. Es como la fertilidad en el gran sentido, ¿no? Que las cosas me sean propicias, ¿no? Sí, es el éxito, la supervivencia para todos. Necesitamos que se vayan reproduciendo todo para que todo vaya bien, ¿no? Esto por un lado. Luego en el tema de las diosas madres también esto lo cogería un poquito con pinzas. Y esto ya no va dentro de la perspectiva de la maternidad, sino se vincula mucho más en una perspectiva feminista. Si todas las mujeres que están representadas las acabamos diciendo que son diosas, ¿dónde están las mujeres de realidad, en realidad, ¿no? Que esto también es otro tema para debatir, sería como otro melón. Señores, señoras. Y luego en el tema de la maternidad es que es completamente, es que es un concepto, oye, es un proceso que es enormemente complejo, es imposible, es un elemento cultural. Todas las prácticas que vamos abordando al final son de carácter cultural. Y tienes por un lado tienes una biología, cierto, pero después tenemos todos los componentes que los van marcando que son culturales, incluso prácticas que asumimos como completamente naturales, como la práctica de la lactancia, no lo es. Es decir, tiene un componente biológico, pero después está completamente matizado por un componente cultural. ¿Cuánto tiempo le das la lactancia? ¿Le das el calostro? ¿No le das el calostro? ¿Le das a demanda? ¿No le das a demanda? Todo esto te lo está marcando. El tema del parto, quién entra, quién no entra. Todo esto te va situando que no podemos hablar de una única maternidad. Y donde se te cruzan también experiencias personales y elementos identitarios. ¿Es lo mismo ser de la élite o no? No. Ya lo sabemos, no. No. En las prácticas de lactancia es súper importante este elemento también, ¿no? Hacemos lactancia a demanda o directamente contratamos una nodriza para que la persona de la élite, la mujer de la élite, se reproduzca más. Tenemos todos estos elementos que van entrando. Luego la propia experimentación personal. Es el primer hijo, es el cuarto. Claro. Es como, ¡buah! Vamos abriendo melones que lo intentamos poner todo junto, pero no. Y lo último que quería señalar es que además, con todo esto, es que encima
la maternidad no la hemos estudiado. Lo que es la maternidad, el ser madre, esto no lo hemos estudiado. Se está empezando a estudiar desde el campo de la antropología en los últimos 20 años, tampoco no tanto, y en el campo de la historia y de la arqueología es relativamente reciente, porque hemos estudiado prácticas de maternaje, pero no el concepto, la madre. La madre como... Esto no se ¿Cómo ha... habría que abordar esto de que lo quitemos? O sea, me estoy tirando el triple, ayúdame. ¿Cómo habría que abordar este estudio? Quiere decir, de forma completamente multidisciplinar y bastante abierta, pero sobre todo siendo consciente que la maternidad no es un proceso universal. De hecho, la excusa de no estudiar la maternidad es porque todas las mujeres eran madres y que es una cosa normal. ¿Para qué vamos a estudiar una cosa tan normal? Pero es que no lo es. Las obviedades pasan siempre por alto solo por obviedades y a veces no son ni tan obvias ni tan generales, ¿no? Claro, entras en estos elementos y sobre todo porque son mujeres. ¿A quién le sí. interesan los trabajos de las mujeres, las cosas que afectan sobre todo a las mujeres? ¿A las mujeres? Y a los hombres también les deberían interesar. Ah, no, ahora poco a poco. Sí, porque no todas parimos, pero sí todos nacemos. O sea que... ¡Tapum! Exacto. Interesante. Bien, entonces, estas culturas antiguas mediterráneas, ya centrándonos un poco en el concreto, ¿cómo podemos percibir la maternidad o lo que haya sobre ella, ¿no? Ahora que dices que, claro, no tampoco hemos acotado mucho a qué nos referimos, ergo, ¿qué entra aquí? A nivel arqueológico, entran distintos elementos. Por un lado, puedes tener como 3 perspectivas, ¿no?, que podrías analizar. Una es la perspectiva biológica, en el cual la cultura material es el cuerpo. ¿Vale? Y a partir de aquí tienes distintos análisis que te permiten entender un poco la maternidad desde un proceso biológico. Desde las marcas en la pelvis que quedarían a partir del parto. Tienes análisis de ADN, también se están haciendo, porque hay algunas tumbas que pueden ser dobles con una mujer adulta y un niño pequeño, pero a veces los ADNs te están diciendo que no son, el ADN mitocondrial te está indicando que no son madre e hijo. Por lo que tanto te podrías hablar de una maternidad social, que no es solo la biológica, es decir, es que la maternidad es mucho más. Luego tienes los análisis de isótopos de nitrógeno que también se están realizando, sobre todo en pequeños, pero también se están realizando últimamente en madres para determinar el proceso de lactancia y de destete, porque claro, tiene unas implicaciones sociales, económicas, de distinto tipo, ¿no? Esto a nivel bioarqueológico, y cada vez tendremos más, porque los avances técnicos son una pasada. Luego tienes a nivel social, que es en lo que decía, en el mundo que yo me dedico más, en el mundo fenicio-púnico, en este del primer milenio, tú lo que puedes encontrar es que también tienes recursos que te permiten entrar cuál era el concepto que se entendía por ser madre a nivel social, ¿no? Y cuáles son las repercusiones que podría tener o no, o los miedos por no ser madre, que te podría implicar, o cuando eres madre, que los miedos que siguen, que también los ves con los niños con amuletos, con todos estos elementos de cuidados, ¿no?, de protección. Y luego, ya vinculado aquí también es la perspectiva emocional, ¿no?, que a veces, y sobre todo a nivel arqueológico, nos hemos olvidado completamente, pero está allí. ¿Cómo se estudia la emoción desde la arqueología? Meritxell, cuéntame, Mira, por favor. no. A ver, por un lado, hay mucha gente que dirá, no, al final todo son suposiciones. Sí, pero en base. Nosotros siempre tenemos que trabajar, es decir, y esto es una práctica propia, ¿no?, de la arqueología social, es decir, sí que podemos hacer un paso más allá, pero siempre y cuando tenga evidencias. Cuando tenemos un mundo, una sociedad preindustrial, que tenemos un 40% de mortalidad infantil, más un 20-30% de mortalidad femenina por el parto. Claro, a veces pensamos, sí, es un proceso natural, pero es un proceso muy, muy peligroso. Muy costoso, sí. Cualquier persona que tenga que ser madre, y sobre todo la primera vez, imaginaros los miedos que tendría. Es que no nos podemos quitar esos miedos. Miedo porque tú ya has visto, es que no podría ser, todas deben haber visto niños muertos, madres muertas durante el parto. Esto sería la normalidad. Si ahora nos pusiéramos a preguntar entre nosotras cuántas conocemos, seguro que una o dos, o me han explicado, o cualquier elemento. Pero eso sería la normalidad. ¿Cómo no vas a tener miedo? Miedo para que tengas un buen parto, y tenemos las figuritas que se dejan en el santuario, se hacen rituales domésticos para proteger, ¿no? Niños con amuletos, los tenemos
y con iconografías que tenemos sobre todo, porque hablamos siempre de la mortalidad infantil a partir de los primeros 40 días, ¿no? Que son los más duros, pero después es interesante cuando ves las gráficas demográficas que realmente el segundo pico de mortalidad infantil es entre los 2 y los 4 años, justo cuando acaba el destete, porque es la introducción que se le ha ido introduciendo, pero mientras que le dan la lactancia tienes todos los antifúngicos, ¿vale? Todos los elementos que le da la leche y la hidratación, es cuando le quitas ese elemento de protección, pero además el niño es más autónoma. Tenemos niños, es que como se meten, ¡Buah! se caen, Síguelo. ¿vale? Síguelo. Sí, sí. Tocan cosas, imaginaros, nosotras vamos detrás de los enchufes, ¿no? Pues imaginaros hace 2000 años. Vale, pues esto sería otra de las partes que también podríamos, y todo lo tendríamos que conectar. Y no hay nadie haciendo esto. ¿O sí? Un Sí. poco. Bueno, ahora sí, Vale. Pero está Poco a poco. ya. poquito. Sí. ¿Qué restos arqueológicos nos hablan también de las madres de esa época? ¿Con qué materialidad contáis aparte de los huesos? Aparte de los huesos, ya te he dicho, tienes elementos iconográficos. Elementos iconográficos te puede transmitir, pensando en todas las fases de la maternidad, que ese es otro elemento que tienes que entrecruzar. Es decir, desde que quieres ser madre tu expectativa como mujer posiblemente es la de ser madre, tienes esta ideología de la maternidad completamente patriarcal que es como tu función, es decir, la presión que tú tienes desde aquí hasta que te mueres. Incluso cuando se te muere tu hijo también eres madre porque vas a cuidar su tumba, ¿no? También es una práctica de maternaje, ¿no? Estos cuidados. Entonces tenemos algunos elementos iconográficos que te pueden hablar y que te pueden referir en estos elementos. Y luego como objetos, es que los objetos al final también son multivocales. Uno que últimamente podemos hablar de él son los biberones. Tenemos biberones desde el bronce, Wow. documentados, y seguramente antes también se utilizaba, pero no siempre consideramos que pueden ser biberones. Es decir, tenemos iconografía griega que nos está presentando que son biberones, pero al mismo tiempo también se podrían dedicar a otras cosas. Y no van referidos, cuando hablamos del biberón, no van referidos a una ingesta desde el momento que nace el niño, sino un poco posterior dentro del proceso de destete, Oh. con la introducción de los primeros sólidos, como harinitas o alguna cosa así. Pero aún faltan bastantes análisis de residuos para saber bien cómo van. También serían para medicinas, podrían ser para caldit, ¿vale? Por eso servirían para eso, pero los tenemos que situar dentro de todo el contexto y no entenderlos como Como lo que exclusivamente ahora para entendemos eso. como un biberón. O Sí. sea, no imprimir en ponle- el pasado nuestra... Incluso igual para personas dependientes, ¿no? O sea, como que, Claro, que para ser. personas dependientes es Claro, también no el pueden consumo. igual comer o bueno, Pues sin Pero dientes, el biberón entendido en este caso, ¿no? Ahora estaba pensando cuando le daba el biberón, no es lo mismo cuando le das al principio o que es tu propia leche, que después cuando ya es más grande le pones algunas cucharadas de papilla, ¿no? Para que sea un poco más sólido. También entenderlo de esta manera. Claro, avanzando. Incluso también la ingesta de leches de otros animales, que esto es una cosa que Esto podría está... suceder. No se sabe. sí y no. Ujú. Está puesto en duda. De hecho, hasta la leche en fórmula, Esto no ha pasado. no. Qué fuerte. Se utiliza un poco de cabra, Sí. se está determinado que es un poco de cabra, pero no porque la de cabra es la más parecida A la de... nuestra. Ujú. pero no es la fórmula. Ya te digo, y después hay otro elemento, que el biberón hasta la pasteurización es una entrada masiva de virus y de bacterias al niño. ¡Uepa! Claro, que no es lo mismo un pecho sucio que un biberón sucio. No. O un biberón con agua no potable. por Una ejemplo. teta Exacto. sucia. Claro, claro, bien visto, claro. Mm. Bien. Bien. ¿Se conoce o se conservan algunos rituales o prácticas que se supiera que existían alrededor del embarazo o el parto? Es decir, Bueno, son más o menos es reiterar lo que hemos ido diciendo, ¿no? yo sobremojado. Sí, es bastante lo mismo. Tenemos estos amuletos, sabremos que tal. Si te vas a otras sociedades, sí, en el mundo Egipto en el antiguo Egipto sí que tienen alguna documentación más gráfica y más en algunas instrucciones que puedes encontrar. En el mundo mesopotámico también hay algunas cosas que también te los indican, algunos encanterios. Tienes incluso canciones de Nana.
Mis colegas Mireia López Bertrán y Agnès García han hecho también trabajos sobre canciones de nanas mesopotámicas. Es decir, tiene algunos elementos, ¿no? Y siempre con este elemento de la ritualidad y el día a día va todo mezclado, ¿no? De hecho, en el mundo fenicio púnico, pero que se engancha con toda la tradición oriental, la gran preocupación es que te venga una demonia que que se coma a tu hijo, ¿vale? Oh, wow. Es con todos estos elementos. Tienen, pero registrados puros. Para el que yo trabajo, no. Para otros, sí. Bueno saber. ¿Hay algún... perdón, un momento, un inciso. No tenemos suficientes problemas, vamos a preocuparnos porque venga una demonia a comerse nuestro bebé, me parece bastante épico. Ya está. Perdón. Inciso totalmente out of context. Y además es una demonia que creo... pero diría que es que se le ha muerto el hijo y entonces por eso se comen los hijos de los demás. O algo En el así. fondo a lo mejor es exorcizar algo de... Sí, es algo así. Somos preciosos, en el fondo. Vale. ¿Hay algún mito histórico o arqueológico aprendido, digamos, sobre la maternidad que te gustaría desmentir? Bueno, ya lo he dicho al principio y reiteraría que la maternidad no es ese elemento universal, que todo es para igual. Y sobre todo deben tener muy claro que tenemos unos patrones culturales, pero que después tenemos unos patrones sociales y tenemos otros elementos que ya son las experiencias propias. Eso de, incluso yo misma, cuando no podría hablar de la maternidad fenicio-púnica a grosso modo sin hacer cruces de distintas cosas, ¿no? Ya, lo que os contaba antes de los objetos, ¿no? Dentro de un grupo de amigas o que trabajamos juntas, con el mismo background cultural, background socioeconómico, y cada una se ha ido por pataneras, ¿vale? Es que el concepto... Claro, esto a veces... Esto sí que me gustaría, ¿no? Es en ese elemento de cuidado, que hay maternidades, las que quieras y más. Que es un concepto múltiple, cambiante, personal, individual, relacional, ¿no? De golpe. De todo. Y que, claro, yo para dirigir este podcast lo que quiero son respuestas, lo que me gustaría son respuestas claras, pero no. Pero también haciendo antropología descubro que no, de eso no hay, amiga. En la maternidad menos. No, y en la no, maternidad, pero en nada, ¿eh? O sea, date cuenta que buscamos solidez y no. No. Bien, muchas gracias, Meritxell. Pasamos ahora al presente. Me gusta mucho tu nombre en redes, Madremente. ¿Por qué Madremente? Antes que nada. Pues mira, porque yo tenía mi perfil de actriz y cuando me quedé embarazada quería contar mis mierdas de madre y pensé, pues ¿a quién le va a importar esto? Me voy a hacer un perfil nuevo y que me siga quien quiera escuchar mis mierdas de madre. Entonces pensé, ¿cómo le llamo a esto? Y de repente me vino Madremente, claro, mi forma de hacer, ¿no? O sea, la frase, digamos, es lo hago como buenamente puedo, ¿no? Es lo que decimos siempre, estoy haciendo las cosas como buenamente puedo. Pues yo cogí la frase, lo hago como madremente puedo, que de hecho es el título de mi primer libro. Y me vino eso como una forma mi forma de estar en el mundo en ese momento era siendo madre, porque yo estaba embarazada de mi primer hijo, por lo tanto, toda mi existencia era ser madre. Y he pensado en quitármelo muchas veces como si fuera ya algo que ya pasó, pero creo que no, creo que ya es algo que está muy en mí. Sí. Está ahí. Qué bueno. Pues gracias por disipar mi duda. Ya ves. Bien, vamos ahora a la experiencia. Desde tu experiencia propia, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan las madres hoy en día y cuáles de ellos crees que pueden tener algo que ver con una especie de legado cultural que venimos arrastrando desde hace tiempo? Pues te voy a responder la pregunta dejando claro que hablo de las mujeres blancas occidentales que viven en España, concretamente en Cataluña, y que se pueden permitir comerse mi contenido, digamos, ¿no? O sea, como usar mi contenido, escuchar mi podcast, porque al final son las mujeres que yo escucho y yo tengo cerca, ¿no? Lo que yo veo que atraviesa a esta cantidad de mujeres tiene mucho que ver con la soledad. Lo primero es como la primera dureza de la experiencia es la soledad, que estamos muy solas, muy en casa. Y luego la otra parte que yo veo que atraviesa más en general es el exceso de información teórica e intelectual, ¿no? Estamos en un momento donde todas esas mujeres, en las que me incluyo, ¿no? Digamos, las madres millennial, occidentales y demás, siento que nos atraviesa mucho el exceso de información. Tenemos tropemil libros, tropemil profesionales en redes que escriben posts donde nos explican un montón de cosas que son absolutamente innecesarias, ¿no? Entonces, eso nos lleva a patologizar la existencia del bebé.
¿El bebé duerme de una forma diferente a la que yo esperaba? Pues lo patologizo y digo que es un bebé de alta demanda que tiene problemas de sueño porque se despierta a cada hora. Cuando sabemos que el sueño biológico del bebé pues funciona distinto que el sueño adulto, ¿no? Y así todo. O sea, todo el comportamiento del bebé, como no lo entiendo porque nadie me ha explicado. Es raro. Entonces está todo lleno de expertos que te explican qué es lo que supuestamente le pasa a tu bebé, normalmente es que es un bebé. Entonces, como la sociedad es contraria a la fisiología de la crianza, ¿no? O sea, el capitalismo es contrario a la fisiología de la crianza y a la fisiología de los cuidados, pues un bebé está todo el rato molestando, ¿no? Y yo creo que esa es como la gran cosa que atraviesa a las madres, que estamos muy intelectualizadas, leemos mucho y luego no confiamos una mierda en nosotras mismas, en lo que intuitivamente sabemos hacer, ¿no? O vemos en las demás, sino que siempre estamos buscando. Yo lo que más recibo por redes y tal es como, ¿es normal no sé qué, no sé cuánto? No, pero es Y que es no como, tiene que serlo. ¿qué vol dir es normal? O sea, yo qué sé si es normal. ¿Qué vol dir es normal, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de normalidad? Claro, pero las madres están buscando esto en términos generales, ¿no? ¿Es esto normal? ¿Esto está bien? ¿Alguien me puede dar la solución para esto? Y lo que yo hago en mi trabajo siempre es devolver la pregunta. Es como, no sé, ¿es normal? Dime tú, ¿estás bien con esto? Porque si no estás bien con esto, ¿qué más da que sea normal o no? Porque si yo te digo es normal, pero tú no estás bien con eso, entonces lo vas a acatar. Porque igual, ¿sabes? Igual querer destetar a un bebé a la semana 16, podríamos decir que no es normal. Pero, ¿entonces qué? No lo ¿Hasta puedes cuándo hacer, tienes que dar la teta? Si yo quiero destetar a la semana 16, pero la mayoría de gente no lo hace, entonces está mal. Entonces yo tampoco lo tengo que hacer y tengo que pasar por unos procesos de esclavitud tremendas, porque claro, todas sabemos lo que es que algún señor te toque la teta sin permiso, pero dar la teta sin tu consentimiento, sin tu deseo, sin tu gusto, sin tu placer, es una liada. Parlem-ne, ¿no? Que nos hacemos pasar por unos procesos por el bienestar de nuestros hijos que... A lo mejor luego repercuten negativamente. Bueno, que también, yo no sé si deberíamos. repercute o no, pero me pregunto, hostia, cuando yo tengo una relación sexual que no quiero tener, esto tiene un nombre. Entonces, si yo estoy dando la teta sin querer dar la teta, ¿qué nombre tiene esto? Podemos hacernos la pregunta, ¿no? Y ver igual si me estoy poniendo en lugares igual peligrosos para mi salud mental, ¿no? ¿Crees que hay una imagen de maternidad que deberíamos todas, que todas las que somos madres o todas las personas que sean madres, que deberíamos, ¿no? en la que deberíamos encajar? ¿Tú percibes que hay un...? Sí, hay una imagen. madre perfecta, pero esto no es... Claro, real. yo no sé desde dónde Es viene normal. esto, pero ya la religión ya te lo dice, ¿no? O sea, María era pura y santa, ¿no? La madre pura y Sé santa, madre, y pero María ni Magdalena era hijos. un pedazo de zorrón. Te quiero decir que la madre es santa, pura y casta y, ¿no? Y esta cosa como... Sí. De que la madre no se queja, porque la madre es feliz, porque lo decía antes Meritxell, que al final el patriarcado nos ha explicado que nuestra función en el mundo es ser madres. Por lo tanto, lo que esperamos es que cuando lleguemos hayamos llegado. Ya estamos, ¿no? Pues Esto ya he llegado a donde yo tenía que llegar. Y de repente llego y esto es un mojón, porque claro, ¿qué pasa con mi vida? No, que esa es una cosa que yo he descubierto como que me parece como el gran secreto de la vida de las madres, que es que tienen vida propia las madres. Pretend to be shocked, ¿sabes? Como, claro, pero parece que no, que solo tienes que ser madre, ¿no? Entonces sí, yo creo que todas intentamos, en algún momento, parecernos a... O si no intentamos, lidiamos con la culpa de no serlo, ¿no? Cuando nos quejamos, cuando nos queremos ir, ¿no? Que a veces digo, hostia, yo me quiero ir con mis amigos, no quiero estar con mis hijos. Tengo que lidiar con la culpa de, hostia, ¿esto es ser buena madre o no? Porque claro, no quiero estar con mis hijos, pero ¿esto es bueno o no bueno? O sea, que yo creo que sí que tenemos, en general, que lidiar con esa culpa de no soy esa madre perfecta, atenta, amorosa, todo el rato. Es como, pues claro que no. Y no estoy segura de que eso sea a lo mejor para nuestros hijos tampoco, ser esa madre amorosa y tierna que no pone límites, que no se enfada, que no se desborda, porque el mensaje que le estoy dando a un niño si yo no me desbordo es que él tampoco puede desbordarse, ¿no? Si yo no pongo ningún límite, si a mí todo me parece bien, ese es el mensaje que le estoy dando a mi hijo por mucho speech feminista que yo le meta en la cabeza, ¿no? Oh, wow. Ciertamente. Oh, wow. ¿Cuál, como divulgadora, como persona que hablas sobre este tema desde además un punto que puede ser incómodo para personas que esperaban que la vida fuera de otra manera, que las cosas fueran muy claras y muy fáciles y que esto es así, te aguantas? ¿Cuál es la experiencia más que dirías, ostras, esta no me la esperaba?
Yo creo que más que no me lo esperara es que creo que no estamos preparados para sostener eso, que son las experiencias que tienen que ver con el duelo, ¿no? Con los bebés que se mueren o con los bebés que casi se mueren, porque eso también me ha tocado acompañarlo, ¿no? Bebés que casi se mueren en el parto, entonces tienen un proceso de UCI neonatal muy largo y muy extendido y tal. Yo pienso que eso socialmente no estamos muy preparadas para... Como ya la muerte en general nos da un poco de flisquis, la muerte de un recién nacido, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo más complejo de acompañar, porque juegan muchas cosas, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que está sintiendo esa madre. Sí, yo creo que el duelo, todas las experiencias de duelo, bebés que se mueren en el parto, bebés que se mueren a los 3 meses... da sobta, ¿no? O sea, como la muerte súbita. Eso es una cosa que daba mucho miedo, ¿no? Sí. Yo la recuerdo con mucho terror. Además, incluso la palabra me parece horrible, muerte súbita. Es como... Bueno, es que es así, Sí, se muere de repente y no hay explicación. Pero es como que pesa mucho. Es Sí. a mí el léxico, ¿no? La palabra que se utiliza para la cosa me pesa mucho en general. Creo que tiene mucho peso. Y esta la recuerdo como muy monstruosa, Es dura. específicamente. Que yo creo que también que es como lo que tenemos que hacer las madres y lo que más nos cuesta, que es entender que nuestros hijos tienen su vida propia. O sea, yo me acuerdo de una mujer que nació su hijo y lo primero que dijo fue, y ahora se tiene que morir, ¿no? O sea, como le cayó la ficha de, oh, wow, espera. Como ahora esto, en algún momento, y ojalá no lo vea, pero esto se tiene que morir, ¿no? Y yo creo que es lo que más nos cuesta como madres, soltar y entender que tienen una vida propia y que no puedes evitar que se caigan y se abran la frente. Se tiene que caer y se les tiene que abrir la frente y lo único que puedes hacer tú es poner un paño húmedo encima para que deje de sangrar. Esa es tu función como madre, pero no les puedes rescatar de estar vivos, ¿no? Esta frase me gusta, me la puedo apuntar. No les puedes rescatar de estar vivos. Claro. ¿Podemos grabarla en algún sitio, por No favor? se pot. No se puede, por mucho que muchas quisiéramos. Y esa es una pugna también, ¿no? Es una pugna que ves a diario mucho. Es realmente podrías decir, una de las preocupaciones de las madres, es decir, ¿cómo cedo esta necesidad de control, de... Sí, y eso lo tienen las madres más conscientes y que se trabajan más, pero hay otro sector. Yo soy muy crítica, por ejemplo, con la crianza respetuosa moderna. A ver. Porque- Cuéntame. No, porque la crianza respetuosa malentendida, a mi modo de ver, es tremendamente negligente, porque la crianza respetuosa malentendida que tenemos ahora en general son mujeres que están obsesionadas con el apego, obsesionadas con la teta, y entonces no sueltan a ese bebé nunca. Y ese bebé tiene 5 años, y esa mujer no se ha ido nunca en estos 5 años a tomarse una cerveza con una amiga. Nunca. Oh, wow. Pero no se ha ido porque no quiera, porque si tú no quieres irte no te vas. Pero cuando el motivo es, no, porque es que si yo me voy, llora. Esta es una crianza muy extendida a día de hoy, ¿eh? Entonces, yo empiezo a ser crítica y me doy el permiso muchas veces con las mujeres, ¿no?, que vienen al refugi, como de dar caña de, tías, un momento, ¿no? O sea, stop con esta locura de los libros, de la teoría, del apego, del tal, porque la maternidad es relación, no teoría, ¿no? Entonces, si nos estamos relacionando, revisando los apuntes, ¿cómo gestiona una rabieta? Amor, es tu hijo, mírale a los ojos y mira a ver cómo puedes hacer, ¿sabes? Y como, no, porque Carlos González dijo, o sea, Carlos González yo le amo, a mí me ha cambiado la vida, pero chica, mira a tu hijo, a ver qué le pasa y prueba, ¿no? Ensayo-error, porque... Claro, cuando tú sigues la teoría, dices, no, bájate a su nivel y dile mirándole a los ojos, veo que estás enfadado. Y tú dices, vale, hago eso. Te suelta Y un no garrazo. solo no deja de llorar, sino que te dice, ¡tonta! Y dices, pues merda, porque es que en los libros ya no estaba. No, claro, esta sección... ¿Este paso dónde estaba? Es como, pero el paso 2, ¿por qué no está en ningún sitio, no? Entonces yo pienso que... no sé de dónde venía la pregunta, pero vamos, que... O sea, mentre un busca la teva aventura en Sí. maternidad necesitamos. Claro, como cuando te diga tonta, vete a la página 3, que sí, claro, yo qué sé. No, entonces, en ese sentido, pienso que nuestra tarea tiene que ver con dejar de intelectualizar una experiencia que es puramente física, vincular y emocional. O sea, es cero intelectual. O sea, la maternidad es 24/7. ¿En qué punto hemos pensado que puede ser algo académico? Ah, no. Pero lo hemos pensado porque es la intimidad de las mujeres. Entonces, la teoría puede entrar en la intimidad de las mujeres como Pedro por su casa, porque pues, yo no he visto un libro sobre la intimidad de los hombres. ¿Dónde está la teoría de la intimidad de los hombres? No lo sé. Yo no lo he encontrado. Si hay alguno, decídmelo. Ahora, libros de la intimidad de las mujeres,
y escritos por señores que te vienen a explicar o maquets, todos los que quieras. Plot twist. Ya me he enfadado. ¿Has visto? Hay una fina línea entre decir y enfadar. ¿Ves? La mía es fina. La conozco esa línea de... Además, si eres una persona apasionada, cuesta más también. Bien. ¿Hay alguna...? Luego volveré a preguntarte una cosa que me ha parecido muy interesante lo que has dicho, pero acabo con esto. ¿Hay alguna innovación, alguna técnica o algo reciente, de reciente aparición que te haya parecido sorprendente o que digas, esto sí, esto tal vez sí? Sí, ha pasado lo que necesitábamos, que es que la neurociencia ha demostrado que la matrescencia existe. O sea, la matrescencia es algo que en los años 70, Dana Rafael, una antropóloga muy desconocida, no entiendo por qué, ella le puso el nombre de matrescencia a este proceso de las madres a ser madres, ¿no? Desde la mirada antropológica, pero ahí no había ciencia todavía que explicara que efectivamente es un cambio en el cerebro, y ahora el equipo de Neuromaternal, que es un equipo dirigido por Susana Carmona, ha demostrado que existe una serie de cambios en el cerebro de la mujer que se convierte en madre que son casi idénticos a los procesos de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia pasamos de niña a mujer y en la matrescencia de mujer a mujer madre, y son unos cambios en el cerebro que se pueden observar para siempre, es decir, que observando dos cerebros de dos mujeres de 80 años pueden ver cuál fue madre y cuál no, ¿no? Y entender eso... Perdón, bueno, sí. No, tira. No, con implicaciones biológicas o con implicaciones... Porque, por ejemplo, puede ser que no seas una madre biológica, que es una madre por adopción, una y también madre se dan social, cambios parecidos. También se dan. Claro, esta parte es la que están estudiando ahora. Lo que pasa con las madres no gestantes, con las madres adoptivas y con los padres. Y se ven que son cambios parecidos, pero que se dan a través del contacto con el bebé. Cuando tú estás en contacto con el bebé, esos cambios se dan. En las mujeres gestantes se dan per se, ¿no? De forma biológica. Pero que luego tiene muchos factores culturales, por supuesto, pero digamos que todos estos cambios en el cerebro son los que procuran la conducta materna. O sea, el cerebro se prepara para que la cría no se muera. O sea, que en realidad cuando te lo explican dices, tenerlo que demostrar en 2019, pues no lo sé, ¿sabes? Gracias. Pero sí, pienso que es muy importante para las madres y para el feminismo que pretende proteger a las madres, tener ciencia que diga, es que estos cambios, esta cosa de, es que esa fue madre y ya no volvió a ser la misma. Es como, no. No. Sorpresa. Pero ese tuvo algo y tampoco ya, pero si se van a la India, todo el mundo está ok con que no vuelvas a ser la misma porque te ha cambiado la vida. Pero si eres madre, el mundo te está pidiendo todo el rato que vuelvas a ser igual de productiva, que vuelvas a tener el mismo puto tiempo libre, que te interesen las mismas cosas, ¿sabes? Y es como, pues mi hijo me va a interesar toda la vida. ¿Qué te digo? Es que claro, no sé. Andrea, maravillosa. Una cosa que me parece muy curiosa es esto, ¿no? De la colectividad en la crianza, que es algo muy separado a lo que socialmente ahora no tenemos los cuidados como algo muy anecdótico, muy privado, ¿no? Muy individual, etcétera, ¿no? ¿Cómo llegas a esta cosa? Que parece una tontería que te esté preguntando esto, pero hay que llegar a esto porque no estábamos ahí. ¿Cómo se llega a esto? Yo llegué cuando empecé a llevar a mis hijos a la escuelita y compartía con otras madres y vi que yo aprendía cosas de ver a las otras, ¿no? Yo veía cómo las otras gestionaban algunas cosas que yo aún no había tenido que gestionar y cuando llegaba probaba eso que había hecho ella y me funcionaba. Y era como, he aprendido de ella, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta que yo era mucho mejor madre cuando estaba rodeada de otras mujeres. No porque me estuvieran vigilando, entonces yo me comportara como una mejor madre, que esto a veces también pasa, que te miran y de repente estás gestionando como mejor cuando tienes ganas de cagarte en todo, ¿no? Sino que estaba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo estaba muy bien cuando estaba con otras mujeres. Entonces, cuando llega al Refugio de las Maras y abro el Refugio de las Maras, yo empiezo a observar cómo la salud mental de las mujeres mejora estableciendo esos vínculos, porque ellas se conocen en el grupo, vienen un día a la semana y hacen un círculo y están ahí compartiendo acompañadas por una dula, pero luego estas mujeres se hacen amigas y quedan a desayunar antes de venir al grupo. Y luego el fin de semana se van de fin de semana con sus parejas todos juntos. Y de repente ahí se establece tal que ya el libro ya no te lo lees, ya lo preguntas en el grupo de las colegas, ¿no? Claro, y ahí descubrí, ¿no? Como que las comadres en realidad es el secreto de la maternidad, estar con otras tías para decir,
tú ¿Y tú qué? esto lo estoy haciendo bien, ¿me puedes ayudar? O sea, descansar en la otra al final, ¿no? Y ahí es cuando aposté por abrir un coworking en el que no hubiera un cuidador principal, sino que esto sé que es muy punky, pero funciona. Ahora ya puedo decir que funciona. Diseñé un espacio donde las criaturas están seguras. Por lo tanto, cuando me preguntan, ¿pero quién cuida a los bebés en el coworking del refugi? La primera respuesta es el espacio. Oh, wow. El espacio cuida a las criaturas, porque el espacio no es peligroso, en ningún caso. Es un espacio donde la gente entra sin zapatos, es un espacio donde no se pueden hacer daño en ningún momento, donde todo está pensado para ellos, todo está a su altura, y teletrabajan y funcionan, o sea, llegan Son productivas, que es lo que Sí. tanto nos importa a todos, ¿no? Sí. Bien. Gracias, Sandra. Nada. Con esto, además, voy a hacer una cosa que es ir al futuro, pero pasando por el pasado. ¿Creéis que este papel de la madre en casa, que es una imagen que todas tenemos, la madre sola en casa haciendo las tareas del hogar y cuidándose de los niños, por supuesto no es una imagen que ya sea la más preeminente, gracias a, iba a decir a Dios, pero no precisamente, pero es una imagen que ha predominado durante mucho tiempo de crianza, ¿no? No, la imagen que estamos plasmando de la mujer en casa solo con los niños, esto es el producto de después de la Segunda Guerra Mundial. No existe antes. Las madres siempre trabajaban a preguntar a vuestras abuelas, Yo hablo con mi padre y me explica cómo criaba. Mi abuela iba a la fábrica, mi abuelo es pescador, pues lo cuidaba su abuela junto con otra amiga y estaban allí y iban haciendo. Y nos podemos ir al pasado directamente y puedo ir a Mesopotamia donde te encuentras las tablillas de tejedoras y tienes las tejedoras con los lactantes. Es decir, trabajo con niños. Es decir, todo esto lo tenemos. La separación brutal viene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven los hombres después de la guerra y las mujeres habían ocupado su espacio y lo que les dicen es, señoras, Échate para allá. vete a casa y ¿qué tienes que hacer? Vete a cuidar a los niños. Pero además es interesante, y esto, jugando también con el caso de la antropología, ahora ya me escapo de la arqueología y me voy a la antropología más social y más reciente. Es interesante por todo lo que comentabas, ¿no? Leyendo en estas cosas es, bueno, la mujer estaba en casa con sus niños y haciendo de mujer que tocaba, ¿no? No productiva, no económica, sino cuidando al marido y los niños. Y eso no es Pero productivo, por lo que sea. No, hablando Sí, en estos en términos, ¿no? capitalistas. Sí, ya En se términos entiende, pero capitalistas. Y con el caso de que da igual qué hacía realmente la mujer. Esto es bastante interesante en esto. Da igual, era igual. No, porque no tenían el móvil, pero daba igual si la mujer estaba mirando la tele o estaba haciendo gardening o estaba haciendo lo que sea. La mujer tenía que estar encerrada. Lo que tú estabas plasmando de las mujeres y estas ansias viene a partir de los 90 y es la gran comida absoluta, ¿no? Es que la mujer tiene que tener tiempos de calidad como mujer productiva, sobre todo es entre las mujeres de clase alta, con estudios, es tú que has triunfado y con maternidades más tardías, que no somos madres a los 16, 17 años. Y es como, tú que eres madre y has triunfado y ahora ya te has visto capacitada para tener un niño, pues tienes que tener éxito igual como lo has tenido en el mundo laboral. Y esto es una introducción de los 90, que ya es, como mínimo, déjame estar en el parque mirando el móvil, ¿no? Es Y que esto ya no se te nivel. permite. No. Y creo que aquí hay un punto, y esto ya no hablo a nivel arqueológico, de experiencia personal y que a veces que analizas cosas que te pasan cada día, también desde tu mundo académico, ¿no? Ya no es solo la presión de que tú tienes, que es estructura del discurso de la maternidad y cómo es ser buena madre, ¿no? Que es una estructura no solo capitalista, sino patriarcal. Y te la meten allí, esto es lo que es ser buena madre. Pero aparte de esto, la misma parte que es muy buena, las redes femeninas, que siempre han funcionado, eso sí, siempre ha funcionado, pero al mismo son estas mismas redes que a veces te crean una presión social de qué deberías hacer. Son por doble, Además, depende un de la... doble filo. Tienen la solidaridad, pero a la vez es la que te juzgan constantemente y te hacen pasar por el tubo de la estructura.
imperante. patriarcal. Bueno, sin ir más lejos, gran parte de los problemas que estamos teniendo para intentar pelear por políticas públicas para la maternidad vienen de sectores del feminismo clásico de mujeres mayores. Te quiero decir que mucha cosa y esto es un discurso muy del PSOE, ¿no? Como si nosotras lo hemos dejado todo atrás para conseguir trabajar, ¿ahora qué coño queréis volver a casa? Con lo que nos ha costado que trabajemos, ¿no? Tienen esta cosa, es como, no, es que no me estáis entendiendo. Yo no es que me quiera quedar en casa y anular mi existencia, es que yo quiero tener derecho a cuidar, ¿no? Quieres disfrutar Entonces, de cuidar. Porque ahí tampoco nos acabamos de entender. esto lo dijo muy bien Marga, precisamente. No sé si este capítulo vendrá antes del de Marga, pero vamos a hacer un spoiler. Que decía, ¿no? Que la cosa no es que la mujer pase a tomar las virtudes del hombre, lo que tradicionalmente hemos considerado que era bueno del hombre, que era ese salir a casa. La cuestión es poner en valor todo lo que tradicionalmente ha sido femenino para que todos, hombres y mujeres, puedan dedicarse a ello. Porque Marga ha explicado una cosa que a mí, yo la recuerdo a una hora, se me ponen los pelos de punta y me dan ganas de llorar de felicidad, de amor, de cariño, de humanidad. No sé cómo decirlo, que es que una persona de su entorno, hombre, le dijo, a mí no se me permitió cuidar de mis hijos. Yo ahora estoy disfrutando de cuidar de mis nietos. Tú dices, claro, porque aquí tenemos muchas mujeres encerradas, desaparecidas, lo que sea, ¿no? Metidas con calzador en todas estas estructuras que decimos, pero también hay muchos hombres metidos con calzador ahí que a lo mejor también querían cuidar. Y con esto iba un poco a lo de la evolución que decía. Los grupos humanos, inicialmente, se necesitaban todos los elementos del grupo humano para enfocar la crianza, porque lo más importante que tenían que hacer era sobrevivir ellos y los pequeños. Por tanto, todo el mundo en un grupo humano de 20, 30 personas se tenía que implicar, hombres y mujeres, en la crianza de los niños. Claro, es que porque nos hemos olvidado. Comido la Como falacia esta de la independencia, de ser seres independientes. Y somos seres dependientes porque es que si no, no vivimos, ¿no? El otro día leía que Margaret Mead justamente decía que el primer signo de civilización fue un fémur fracturado y curado. ¿No? Esto es una anécdota, justo ahora que estoy haciendo muchos vídeos sobre el cuidado, sale mucho, que mucha gente repite. Esto es una anécdota que repitió un alumno suyo en una clase. O sea, hasta cierto punto no la podemos dar como 100%, pero sí que es verdad que ahora se está haciendo mucha paleoantropología enfocada a poner en cuidado lo que se llaman actos morales, que si fosilizan o no. Hay, por ejemplo, un artículo de Carbonell, entre muchos otros, que habla de esto, de, ostras, que tenemos muchísimos ejemplos de fósiles a lo largo de toda nuestra historia evolutiva del género Homo, que atestiguan cuidados profundos, a propósito y muy exhaustivos por parte de todo el grupo hacia ciertos individuos que no tenían una utilidad tal y como evolutivamente dirían, no, esta cosa de si uno es útil o no es útil, uno es fuerte o no es fuerte. Mira, no somos una especie de fuertes, en el sentido de que somos un bicho poco muerto en general, no servimos para mucho solos. Sí, si no estamos colectivizados. Claro. Chao, que estés, esto no sirve para nada, claro. a no ser que tengas un grupo. Exacto. Entonces, esta cosa que parece tan loca, ahora la estamos recuperando. Y esto me parece muy bonito también hablar de maternidad para vincularlo con la crianza y vincularnos con la humanidad, en el sentido de que ¿por qué eso lo hemos dicho? Que también o sea, ojo, no, que nadie se me tire a la yugular aún, por favor. Que también hemos dicho que el papel de la maternidad es solo de las madres, que la crianza parece como una cosa que nos pertenece a nosotras y mujer a criar. Y es como, ¿y los hombres qué? ¿Y el resto qué? Porque el mundo no cría. Pero tampoco, sí, es cierto, ¿eh? Y podemos hablar de, es que en inglés es mucho más fácil cuando con los términos, ¿no? Puedes hablar del parenting y aquí tienes madres y mujeres. Hay madres y mujeres, tienes hombres y mujeres y tienes distintos elementos, pero de hecho en los cuidados tienes tienes el padre, tienes la madre, pero incluimos también abuelos, abuelas y sobre todo las abuelas, que es todos estos elementos que tienes, y la tía y los hermanos mayores y tal. Pero no nos olvidemos que ser madres es una cosa. Específico. Que a veces es, porque esto es lo que nos ha pasado, es lo que os decía antes del tema de la maternidad. La maternidad como el concepto de maternidad ha sido muy poco trabajada. Ahora, trabajar si se hacían estas prácticas o se hacían las otras, o sobre todo la crianza. Pero la crianza, el foco es la infancia, no la madre. Eso es una gran ¿Y qué pasa ahí, no? O sea, porque ¿qué pasa cuando una mujer se convierte en madre? Es que ser madre no es lo mismo que tener un hijo. Es Son una dos cosas cosas que andan en paralelo, ¿no? Precioso y súper necesario apunte, realmente súper de acuerdo. Y que cuidar es un derecho. No solo ser cuidado es un derecho. Yo quiero tener derecho a cuidar a mis hijos. Si mis hijos se ponen enfermos, yo he de poder tener derecho a quedarme con mis hijos. Y esto en España no lo tengo. No.
Es verdad. De hecho, en el mundo antiguo es tu deber. Bueno, claro. Oh, wow. Pues mira, imagínate. Vamos. Es muy fácil si nos vamos. El deber, tener hijos para que cuando seas viejo te cuiden ellos a ti. Por esto es los 10 mandamientos. Buah, Está todo Pero pensado. claro, ya. tienen un Sí. punto. Pero que con esto de los cuidados me voy un poco en general, porque cuantísimas... Yo tengo amigas que tienen a padres dependientes que tú les preguntas y si a ellas el Estado les diera un sueldo, ellas dejarían su trabajo para poder cuidar a su... O sea, quiero decir que mucha gente quiere tener... O sea, yo quiero poder tener derecho a cuidar. Luego, si no quiero por lo que sea, bueno, pues... Ahora hablamos, ¿no? Bueno, Un trabajo, sí. no es una Pero esclavitud. quiero decir que yo reivindico que no solo las criaturas tienen derecho a ser cuidadas, sino que yo tengo derecho a cuidar. Y a ser cuidada también, ¿no? Y a ser Porque cuidada, un pero a poco cuidar. Yo la- quiero toda tener la- derecho a cuidar Ujú. de mis hijos, de la gente a la que quiero, ¿sabes? Y Poner en valor salir, todo esto. salir también de la familia tradicional, ¿no? Porque esto pasa que muchas mujeres que tienen hijos solas, de repente el permiso que está pensado para el padre no se lo pueden dar a su mejor amiga. ¿Por qué? Y ellas mismas diría. De Ahora, ellas mismas. ahora ha Hay cambiado, ¿no? hay algunos precedentes, o sea, hay algunos... Pero está cambiando ahora. Pero Pero ellas hay no que pueden pelearlo, ¿eh? ampliar. No pueden ampliar la. O sea, así de base no se lo dan, lo tienen que pelear. Pero imagínate que yo, cuando me vaya a currar, se va a quedar mi amiga. ¿Por qué no le puedo dar el permiso a mi amiga? No sé responderte. Claro, pues... Lamento mucho. Pues es que no se pero- puede... Hay muchas cosas que no se pueden responder. Ciertamente. Vamos a pasar también ahora un poco al futuro, a ver cómo vemos esto ya más allá. Meritxell, si los arqueólogos estudiaran la maternidad de nuestra época, ¿qué crees que les llamaría la atención? O sea, ¿qué dirían en plan? Hombre, pero ya, ahora estaba pensando, a lo mejor si se fueran a mirar todas las mujeres que han parido en Estados Unidos o en hospitales privados, a lo mejor Ujú. encontrarían que casi no hay madres, ¿no? Bueno, por las cesáreas. Ah, y yo te pensaba, ¿qué? No, una determinación podría ser, con estas prácticas a lo mejor encontrarían estos. Pero, yo te he dicho, la diversidad enorme, sería imposible encontrar una cosa que determinaran. Fliparían seguramente O con la las cositas biblioteca. estas que se mueven, ¿no? Como de estas cunas que se mueven o cosas así. De decir, ¿qué le pasa a esta Ya, gente? pero esto... No, por imaginarme algo tonto de decir. De arqueólogos en el No. futuro mirando en plan. Sí, además son estas cosas, ¿no? Que depende del país donde estés. En Suecia, seguro que tenéis unas materialidades que son distintas a las de aquí. Yo cuando estaba en Estados Unidos era completamente distinto a la de aquí. Sí, es que si te vas ya lo puedes ver, Ya ¿no? lo- ya lo tienes un ves. tráiler de esto Sí. en A mí situ. me gustaría pensar que les va a parecer marciano ver que los parques tienen vallas. Ostras. ¿Sabes? Me Ah. gustaría pensar en un futuro en el que cuando vean lo que hacíamos, digan, pero ¿los parques con vallas? O sea, en plan, los niños no pueden estar en el mundo, solo en sitios cerrados. Y me gustaría pensar en un futuro en el que eso les llame la atención. Porque como ahora no conseguimos que nos llame la atención, ¿sabes? Como, pero me gustaría pensar que podría ser así. Es curioso, es curioso. Esta extrañeza de lo cultural me parece tan maravillosa. Vale, Andrea, ¿tú cómo imaginas que cambiará la maternidad en las próximas décadas? O sea, un futuro como más inmediato. ¿Crees que estamos evolucionando hacia una visión más realista y respetuosa de verdad, no ese respetuoso de no acción? No. O sea, creo que es un porcentaje muy chiquitito el que estamos intentando como hacerlo distinto. Yo no lo sé lo que va a pasar. Sí sé lo que me gustaría que pasara. Lo que me gustaría es que el 30% de las mujeres en España no tuvieran problemas de salud mental. Eso me gustaría. Entonces, me gustaría pensar que todos los ámbitos sociales, sanitarios y demás, trabajáramos, ¿no? Con todos los profesionales de todos esos ámbitos, trabajáramos para mejorar eso. Y eso, pues, es mucho curro. Entonces es un poco utópico, pero sí me gustaría pensar que vamos hacia allí, hacia que las madres nos importen. Para ambas, si pudierais dejar un mensaje para las madres del futuro, ¿cuál sería? Corre. Pues si no están juntas, que estén juntas. Y si están juntas, pues que qué suerte. Porque nosotras fue un jaleo. Y que no solo hay una maternidad, Claro. que todo está... O sea, Todo lo que que sirva todo para está bien, sobrevivir sí. está bien. sí, esto ojalá lo pudieran entender, pero ya ahora, ¿no? Como no hay un molde en el que encajar.
O sea, si las decisiones están tomadas desde una necesidad auténtica, están bien, no tienen que ser aprobadas. Una conocida cuando estaba embarazada lo que me dijo es, tú tranquila porque nadie ha nacido sabiendo ser madre, así que lo que hagas, todo irá Estará bien y bien. si no vas aprendiendo. Y esto es como, y si la cago, no pasa nada, y a la próxima ya saldrá. Para Claro. mí eso fue lo básico. Mm. Pues muchísimas gracias A por ti. vuestros testimonios maternales y profesionales. Am, Muchas gracias, Meritxell. Muchas gracias, Andrea, por ayudarnos a explorar este pasado, este presente y este futuro sobre la maternidad, sobre la experiencia de maternar, sobre la experiencia de criar, ¿no? Hemos aquí tocado varios palos y esperemos a los demás que hayáis podido, a los que nos oís y nos veis, hayáis podido bucear un poco en este tema que, como bien ha dicho Meritxell y como bien sabemos, pero no está tan estudiado como nos gustaría. Así que bueno, a lo mejor vamos avanzando. A lo mejor no, vamos avanzando. Que se ha dicho. Y no os olvidéis, aquí, momento, pausa publicitaria. No os olvidéis de seguir a Fundación Palar, a National Geographic y a mí misma, Candelius Fan, para estar un poco al día de arqueología, paleontología y mucho más.